principio del programa, Machi y yo hicimos unos comentarios que de seguro el doctor Leonel Fernández, precandidato presidencial del PLD, va a contestar. Nosotros vamos a tratar de neutralizar o suavizar esa respuesta, introduciendo al doctor Leonel Fernández con algunas interrogantes que nosotros tenemos, y es si es posible, si es políticamente viable que en el momento actual se llegue al poder real con un discurso contra la corriente que existe. El Leonel Fernández, tanto en público como en privado, ha defendido su posición y la de su partido cuando se le ha señalado como neoliberal. Él ha dicho que una cosa es la globalización y otra cosa es el neoliberalismo, y que quizá nadie más en este país ha escrito tantos artículos a tiempo contra el neoliberalismo como lo hizo él en Vanguardia. Nosotros creemos, y que valga la comparación, que cuando un enamorado le lleva una serenata a una amada, o cuando le envía unas flores, jamás le dice cuáles son sus intenciones finales. No lo hace. Sino le dice una poesía, le manda unas flores. Y nosotros creemos que el mensaje de la globalización puede ser el preludio de lo otro, pero también puede ser, doctor, el que quizás no se pueda hacer otra cosa en este momento, y a lo mejor usted tiene razón y nosotros no. Bienvenido a la revista. Muchas gracias, tanto a Machi como a ti, Julito. Ciertamente esta mañana les estaba escuchando mientras me preparaba para venir al programa, que había sido, digamos, solicitado con antelación. No fue una invitación indirecta con el comentario, sino no, que tenía varios días de programado. Hace 2 o 3 días lo hablamos. Sí, exactamente. Y me resultó particularmente simpático el comentario, porque ustedes hacían una especie de distinción entre lo personal y lo político. Seguro. Y claro, es decir, en lo personal hay una distinción y una diferencia que es recíproca y de muchos años, y lo agradezco, pero decían ustedes, sin embargo, en el aspecto político hay diferencias. Hay diferencias porque Leonel no se identifica con nuestra posición política, de alguna manera lo decían. Y eso lo conectaba con el comentario previo que se hacía sobre Leo Reyes, donde tú decías que Leo Reyes es tu periodista favorito. Pero es tu periodista favorito, me llamó sobre todo la atención el argumento, porque defiende a su líder y hace todo lo que esté a su alcance para defender su posición política como periodista y disminuir a los adversarios. Sí. Y me parecía que no era un buen modelo de lo que significa ser periodista, porque el periodismo debe tener esencialmente 2 objetivos básicos: la imparcialidad y la objetividad. Y creo que cuando se decía Leonel no es nuestro preferido y no es nuestro favorito porque no se identifica con nuestra posición política, retomé lo de Leo Reyes. Y digo... ¿Y lo de Rumbo? Y bueno... Porque fue para lo de Rumbo, lo de Leo Reyes. Ya no capté lo de Rumbo. Lo de Rumbo era el objetivo era un comentario que hacía Rumbo y que atacaba personalmente un compañero de partido tuyo y un contendor en la lucha, que era Euclides. Que fue muy duro. No, porque nos referían, fue el objetivo de la... Bueno, pero bien. Pero de todas maneras, es decir, al ver esto y decir, bueno... Decíamos que en Rumbo hay alguien que tú le simpatizas. Pero en vez de decir Leonel es el mejor por esto y por esto y por esto, entonces decía Euclides es el peor por esto y por esto. Quizás entonces la diferencia entre Rumbo y Julito está en que Julito lo expresa y dice, el periodismo con el que yo me identifico es aquel que prefiere o es aquel que se identifica con mis preferencias políticas. Entonces yo creo que en la medida en que el periodismo significa orientar a la opinión pública, yo creo que hay que hacer distancia de las preferencias políticas personales y quizás no desnaturalizar o desvirtuar lo que nosotros hemos estado diciendo. Hay una vieja polémica entre nosotros, el tema de la globalización, que yo creo que ustedes me han malentendido. Antes de tu entrar ahí, nosotros tenemos demasiados años de conversación como para que no aterricemos en una verdad incontestable. Leonel, la verdad no es imparcial. Eso no es verdad.
Nosotros podemos decir que somos independientes, que no estamos manipulados ni lo que decimos está motivado por intereses, pero no que somos imparciales. Bueno, Machi, la verdad es parcial siempre. Machi, eso te podría decir lo siguiente: hay de todas maneras valores éticos en el periodismo que exigen la objetividad, la neutralidad, exigen la verdad. La verdad se supone que debe ser objetiva. La verdad se supone que debe ser... Pero no es imparcial, la verdad. Independientemente, pues debe ser neutral. Si no prefieres el término imparcial, neutral. En la medida en que efectivamente enfocas para orientar a la opinión pública independientemente de tus intereses. De todas maneras es un introito para tocar un aspecto o varios aspectos que yo creo que deben ser esclarecidos porque ustedes no me han entendido correctamente. El tema de la globalización, ustedes lo conectan invariablemente con el neoliberalismo. Y cuando yo hablo de la necesidad que tiene la economía dominicana de insertarse en el marco de la globalización, ustedes deducen que yo estoy abogando en favor de la corriente de pensamiento neoliberal. Y resulta que no es así. Cuando yo hablo de globalización, me estoy refiriendo a la revolución tecnológica que ha habido en los últimos años, y que se expresa y se manifiesta en toda la vida económica, en toda la vida social y en toda la vida política. Leonel, sí, para que tú no tengas que interrumpirte luego y tú puedas desarrollar, cuando yo tengo dudas sobre un asunto, porque nosotros tenemos muchísimas dudas y creo que tú la debes tener en algunos casos de tu vida, es decir, momentos que uno duda, yo hago así y en los momentos de tranquilidad digo, caramba, me estoy equivocando con Leonel. Porque yo no quisiera equivocarme, yo lo que decíamos al principio, lo que más quisiéramos es no solamente que tú seas el candidato, sino que tú seas el presidente. Porque tendríamos un presidente de la generación de abajo de nosotros. Pero hay lo siguiente, cuando yo me pregunto, si yo voy a Triálogo y pregunto de Norge Botello, Euclides Gutiérrez y Leonel Fernández, ¿a quién ustedes prefieren de presidente? Si yo voy a donde José Israel y donde Emilio Lapayette y le hago la misma pregunta, y si yo fuera a donde Donna Rinac y le hiciera esa pregunta, yo estoy seguro cuál va a ser la respuesta. Ese es el punto en que yo te quiero confesar públicamente que estoy que lo que me saca de duda cuando la tengo. Bueno, pero quizá esa duda pueda ser despejada cuando se le pregunte a las bases del PLD el 2 de abril a cuál prefieren. Exacto. Entonces, es que tú también eres. Bueno, entonces en ese caso tus dudas se disipan. Entonces en ese caso tus dudas se disipan. Porque en definitiva quien debe decidir eso es la base del PLD. Y yo no soy del PLD. Correcto. Entonces ahí tus dudas se disipan. Ya. Pero en todo caso, volviendo a lo anterior, yo creo que sí, que ustedes se han equivocado en el sentido de que no han interpretado o no me han estado escuchando lo suficiente como para discernir respecto de lo que yo he estado planteando. Hoy día, cuando se habla de globalización, se está hablando de la revolución tecnológica que ha tenido lugar en el mundo, de manera especial en el ámbito de la informática, que permite una internacionalización de todos los procesos. Yo te decía fuera de cámara, te voy a demostrar que en tu vida cotidiana tú practicas la globalización. En tu oficina, Julito, tú tienes un fax. Sí. Ese fax es el fruto de esa revolución tecnológica que ha permitido la internacionalización y tú utilizas ese fax. Y una tarjeta de crédito Visa. Y una tarjeta de crédito Visa es parte de la globalización. Y tú has llegado a un acuerdo con el programa de televisión Univisión en Miami, Telemundo, y estás mandando el programa para allá. Para allá. Eso es globalización. Entonces yo no entiendo cómo es posible que tú practiques la globalización cotidianamente y la ataques. Y entonces le estés atacando. Porque has confundido el fenómeno de la globalización con el problema del neoliberalismo. El neoliberalismo, como corriente de pensamiento dominante en el mundo capitalista, quiere apoyarse en la globalización para difundir sus ideas. Pero eso es otra cosa. Y yo lo que he dicho respecto del neoliberalismo, y lo reitero aquí y lo diré siempre, es que el neoliberalismo es la versión conservadora del capitalismo contemporáneo, la que reduce el papel del Estado. Pero yo te voy a decir algo más. La religión que a mí me impusieron y que yo he seguido voluntariamente practicando es un producto de la globalización. No hay cosa más que ejerza más la globalización que la Iglesia Católica. Pero entonces, sí, Carlos Marx, ¿cuál es la consigna del comunismo? Proletarios del mundo entero, unidos. Entonces, desde ese punto de vista, Marx sería partidario del neoliberalismo.
cuando lo que estaba planteando... No es neoliberal, pero es de globalización. Es la globalización, correcto. Entonces, lo que estoy planteando es que hoy día, y Balaguer, es penoso ver que hasta el propio Balaguer lo maneje conceptualmente, cuando en su discurso del 27 habló de la inevitabilidad de la interdependencia que se da en el mundo actual. Entonces yo quiero que ustedes, por lo menos, no me desnaturalicen, no me desvirtúen el discurso cuando yo me refiero al fenómeno de la globalización. Yo creo que la República Dominicana está en condiciones de poder aprovechar el fenómeno de la globalización en términos beneficiosos si es capaz de utilizar las nuevas tecnologías, si es capaz de adiestrar la fuerza laboral dominicana y si los mercadólogos dominicanos pueden contribuir a obtener nuevos mercados a nivel internacional que permita la colocación del excedente exportable de la República Dominicana. Entonces, yo creo, al menos que ustedes todavía lo den alguna duda, que mi posición respecto a esto, del neoliberalismo y la globalización, es que entiendo que la globalización es un dato de la realidad incontrovertible, pero que el fenómeno del neoliberalismo se está refiriendo a una corriente de pensamiento económico que yo he expuesto que estoy en desacuerdo, porque sigo entendiendo que el Estado, que el neoliberalismo niega, al que el neoliberalismo le niega un rol en la regulación de la economía y la sociedad, el Estado sigue siendo el único garante de la distribución de la riqueza nacional, porque el Estado sigue siendo el único instrumento de justicia social. Entonces el neoliberalismo dice, todo depende de las fuerzas del mercado. Nosotros en el PLD, y por lo menos yo en términos personales digo, no es verdad. Las fuerzas del mercado pueden ser buenas para la distribución de recursos, pero el Estado es el único garante de la distribución de la riqueza en términos equitativos. El Estado garantiza la equidad. Y yo creo que en términos conceptuales esto debe quedar claro para que no haya confusión y no se me endille una etiqueta que no me corresponde. Entendemos que las dos cosas pueden ser perfectamente diferenciables, globalización y el riel por donde camina eso que ha dado en llamarse el neoliberalismo, pero representan en este momento un paquete completo. Contigo nos vemos en la obligación porque vivimos días de peligro en todos los sentidos, todos los sentidos. Aquello de que todo depende del todo y no exclusivamente de la parte, que todo está correlacionado. ¿Hasta qué punto? Eso nos deja entender, nos deja apreciar el criterio de que, bueno, pero es normal entonces que en la presente crisis mexicana, con la caída de la moneda mexicana, los Estados Unidos digan, bueno, si vamos a auxiliar a México, y México tendrá que respetar estas líneas maestras, entre ellas, modificar su política exterior. Mira, Machi, te capto perfectamente el mensaje, y aquí es donde yo entiendo que la política dominicana se ha tornado muy pragmática, y estimo que nosotros los políticos tenemos que contribuir de nuevo a, digamos, conceptualizar la política. Porque si nosotros no tenemos un marco de referencia para pensar, no podemos actuar con claridad. Tú estás presentando un caso donde el modelo neoliberal se apoya en la globalización para imponer un modelo de política. Correcto, es lo que llamamos la globalización desde arriba. Cuando el Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno dominicano que tiene que aplicar un modelo de ajuste estructural, se está apoyando en la globalización para imponer un modelo. Pero nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo con la aplicación de una política de ajuste estructural. Ahora, nosotros somos partidarios de la globalización desde abajo. Cuando a un ciudadano se le violan sus derechos humanos y ese ciudadano acude a todas las instancias domésticas para que sus derechos sean reparados y no encuentre un resarcimiento a sus reclamos, y acude a la instancia internacional para que haya una sanción a ese gobierno que violó sus derechos humanos, hay globalización, pero globalización desde abajo. Es la defensa del débil frente al Estado, que es todopoderoso y que le ha impedido el reconocimiento a sus derechos. Cuando tú tienes, por ejemplo, que en la sociedad civil hay instituciones que defienden, por ejemplo, la protección del medio ambiente y son parte de redes internacionales, hay globalización. Aquí, en el día de hoy, esta mañana, una distinguida especialista en Derecho Internacional y Medio Ambiente estaba haciendo una exposición sobre el problema del bosque y la reforestación. Ella es parte de la globalización, pero de la globalización bien entendida, de la que defiende los intereses de la mayoría, la globalización que te viene desde abajo. Entonces, por eso es que yo digo, tú tienes que
conceptualizar y darte cuenta de lo que estamos hablando. Cuando tú me hablas del Fondo Monetario imponiendo políticas de ajuste, políticas de estabilización macroeconómica, políticas de recorte social, se están apoyando en la globalización para imponer un determinado modelo que nosotros impugnamos. Pero cuando me hablas de derechos humanos, protección del medio ambiente y políticas sociales que tienden al beneficio de la humanidad, también es globalización, pero orientada en otra dirección. Entonces, si tú no partes de un marco referencial, si tú no partes de una conceptualización clara, puedes confundir de lo que se trata. Hay un determinado modelo de globalización que no necesariamente implica neoliberalismo y donde nosotros los dominicanos podemos efectivamente extraer muchísimas enseñanzas. Hay otro aspecto que yo creo que ustedes en algún momento me han impugnado y creo que también mal entendido, que tiene que ver con el Pacto por la Democracia, de lo cual Héctor recientemente estuvo hablando. Por lo menos creo que ha habido alguna confusión, porque en determinados círculos de opinión se dice que el Pacto por la Democracia fue como una especie de sojuzgamiento o de sometimiento, si se quiere, a la voluntad de fuerzas extranacionales, y resulta que el PLD no obró de esa manera. El doctor Balaguer decía en su discurso que finalmente se llega a la firma del Pacto por la Democracia porque se veía zozobrar la soberanía nacional, y él tiene razón. Había interferencias extranacionales en el proceso político dominicano. Para evitar eso, pero el papel de ustedes fue estelar. De prevención. No, y solamente y ustedes se dieron cuenta que eso estaba ocurriendo y tomaron una participación que inclusive sobredimensionó el PLD. No, al revés. Es que el primero que se da cuenta de lo que está ocurriendo, y por eso siempre le concedo. Y si ustedes se hubieran quedado tranquilos en la casa de Nacional, le hubieran firmado otro pacto que no era ese y otras modificaciones de la Constitución. Yo creo que el papel de ustedes fue muy digno inclusive. Pues me parece. Pero nosotros no lo hemos cuestionado en este programa, parece que estamos confundidos del programa. Entonces algunos cuestionamientos en el sentido. Y yo creo que ustedes piensan inclusive como Balaguer. Yo creo que el doctor Balaguer se dio cuenta de que si no se llegaba a una solución política negociada, el país se enrumbaba hacia una catástrofe. Pero tú sí no has oído a nosotros defendiendo el Pacto por la Democracia, no por mostrenco, sino como única solución. Era la única igual que hay cosas que al PRD no le gustó, nacional, que son imposiciones de ustedes. Sí, pero la solución nacional a un problema... ¿Qué crítica rotunda tenemos respecto del Pacto por la Democracia? Que muchos sectores de la sociedad dominicana y de la inteligencia nacional se dieron y chuparon media de los norteamericanos, que hubo una injerencia brutal de los norteamericanos y que no hemos cambiado el diccionario para decirlo como es, que es una injerencia. Pero eso es algo que no se nos puede imputar a nosotros. Y que siempre los dominicanos hemos estado en capacidad de resolver nuestros propios problemas. Bueno, siempre hemos estado en capacidad de hacerlo. No es como el caso de Somalia, no es como el caso de Somalia, que entramos y tenemos que salir a trompicones. No. Los dominicanos siempre hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia que podemos resolver nuestros propios problemas. Quizás mejor, sin ganas de excepciones. Pero yo te diré lo siguiente, tú que estás diciendo eso en forma exaltada, no, lo estoy diciendo. En realidad te identificas conmigo. Lo estoy diciendo. Podemos dar la impresión de que estamos discutiendo. Lo estoy diciendo, Leonel, sobre la base de que aparentemente hemos cambiado el diccionario y estamos hablando de injerencia norteamericana como presiones extrasensoriales. No, mira, eso se llama así y se llama así desde siempre. Correcto, pero eso es algo en lo que estamos tú que haces mucho derecho internacional, ¿ha habido cierta forma de injerencia extranjera aquí? Pero ¿Tú lo reconoces? Siempre no, ahora que yo... Pero lógico que sí. Pero lógico que sí, sería una insensatez negarlo. Entonces, lo que hemos estado diciendo, ahora, cuidado, porque podemos hacer de diapasón de guitarra, de una serie de concesiones, que ni los Estados Unidos, las altas esferas estadounidenses, ni siquiera ellos creen en eso, pero no las aplican a nosotros. No, pero fíjate, ahí... Y yo vi un avión aquí norteamericano en el 65, diciendo que ellos venían a salvar vidas. Sí, pero ahí yo te quiero aclarar algo, Machi. Porque una cosa es estar identificado en los principios, como creo que tú y yo lo estamos tal vez generando la impresión de que discutimos en sentido contrario, pero estamos identificados en lo que tú estás planteando. Ahora, yo creo que nosotros debemos estudiar siempre en detalle lo que se está dando en la política exterior norteamericana y no confundir las épocas. Después del colapso de la Unión Soviética y de las democracias populares del Este, hay una variación en la política exterior norteamericana en función de sus intereses, pero que tiene que ser interpretada correctamente por nosotros. Cuando los Estados Unidos habla hoy día de promoción de la democracia, yo creo que lo está haciendo como una variación a su antigua política de promoción de las dictaduras.
Pero no vayamos a entender que es que los norteamericanos hoy día renunciaron a todo su pasado y están plenamente identificados con los valores de la democracia per se, sino que es que la democracia hoy día sirve a los intereses norteamericanos. En la medida en que promover la democracia te crea un clima de estabilización política, que es la premisa para establecer comercio e inversiones en el continente latinoamericano. Por esa razón, cuando tú analizas el caso de Haití, que es el modelo contemporáneo, Aristide no era el favorito de los norteamericanos. Los norteamericanos consideraban a Aristide un populista, un demagogo. Y los informes de la CIA es de que se trata de un psicópata. Ahora, ¿por qué retorna Aristide? Porque Aristide es parte de la política contextual norteamericana frente a América Latina. Entonces, si nosotros hoy día no somos capaces de interpretar esas modalidades y esas sutilezas, no podemos actuar correctamente en este campo. Los norteamericanos promueven la democracia como premisa para una política de libre mercado en toda América Latina. Y ellos saben que donde hay inestabilidad, donde hay caos, donde hay desorganización, no es posible establecer comercio y establecer una política de inversiones. Entonces, en ese sentido, Machi, yo te diría, la dictadura en los años 50, en los años 60, en los años 70, era porque garantizaba un orden que permitía justamente el libre comercio, establecía las inversiones, pero la dictadura dio lugar a antagonismos sociales, a violencia y a una desarticulación del cuerpo social que Estados Unidos en estos momentos no quisiera asumirlo, porque está en un proceso de reciclaje económico interno y necesita América Latina como socios comerciales, los países de América Latina como socios comerciales de los Estados Unidos. Bien, vamos a agradecerle. Hay solo un detalle. Nosotros debemos discutir con amplitud este programa. Yo sé que estamos en el punto más nodal de la actualidad política internacional. Para mí, lo paradigmático en este momento, con respecto a los Estados Unidos, no es Haití, es China, es Vietnam, es Cuba. Para mí, lo paradigmático. Pero lo dejo en el aire, lo dejo como materia pendiente. Nosotros tenemos que llevar a cabo esta discusión. Nosotros quisiéramos reiterar algo, y es que hoy día, no solamente con la salida de candidatos presidenciales como Balaguer y Bosch, la cosa es diferente, sino que con las dos enfermedades del PRD, una, la de su líder, y dos, los efectos colaterales que produjo esa enfermedad, y es una semilla que denunció Peña ayer, que puede traer el hecho de que aquí a Leonel Fernández, al PLD, a Euclides Gutiérrez, a Jacobo Magluta, a Jacinto Peinado, nosotros tengamos que oírlos más, porque como dice un dicho popular, aquí no se sabe dónde están los cuartos en este momento. Queríamos decir eso porque quizás la figura de Leonel Fernández en este momento se vea un poco lejos. Yo no la veo tan lejos. La veo cerca en su partido, en una candidatura que si esas bases la dejan votar, sé por quién van a votar, y la veo cerca también en las alianzas. A él tampoco le gusta que hablemos de eso, pero eso lo vamos a hablar en otro programa. ¿Tú querías decir algo? Bueno, nada, que yo espero que después de esta intervención, aclarando lo que es globalización y neoliberalismo, podemos hacer otra de derecho. Y a lo mejor entonces ustedes puedan variar sus preferencias. No, ambos temas son importantes porque notamos con gran desconsuelo cómo le damos crédito a las líneas maestras que los Estados Unidos están llevando a cabo en la República Dominicana y hacen exactamente lo contrario en Puerto Rico, por ejemplo. Lo que yo te quiero decir, voy y te reitero el asunto de la preferencia. Cuando yo miro a Jacinto Peinado, te voy a poner un ejemplo que está fuera del PLD, y digo, caramba, dicen por ahí que Jacinto no es el candidato de la embajada, y la gente de Peinado se vuelve loco y se preocupa. Eso es lo mejor que tiene Jacinto. Digo, ese es su mejor, que no sea el candidato de la embajada. No, que ellos prefieren a Carlos Morales. Digo, eso va en contra de Carlos, pero la gente de Jacinto se preocupa. Y yo no me preocupo. Esa es la parte que a mí más me gusta. Su apertura con Cuba. Claro, pero yo en el caso de ustedes, lo que sentía era que decían, estamos distanciados de Leonel porque políticamente... No, Leonel, porque yo cuando yo veo que Andy te prefiere a ti, entonces yo te reviso y me reviso. Ya, pero después porque nos gusta el mismo. Pero después que te explico que tú utilizas el fax
entonces nos asociamos, ¿verdad? Nos vinculamos. De eso podemos hablar, como tú dices, en otro programa. Muy bien, porque tenemos que usar el pacto. Y mandar los videos, mi amigo. Seguro que sí. Ojalá que nos den una emisión. Pero lógico. Para tener universidad hace 400 años que necesitamos una bola, Cuando ellos tienen aquí candidatos presidenciales, yo creo que lo menos que podemos